Oportunidad única, una que podría marcar un antes y un después en su vida profesional como arquitectos e ingenieros. Me complace presentarles a Aníbal Santibáñez, un destacado ingeniero estructural con formación en ingeniería civil en la Universidad de Piura y especializaciones internacionales en Italia, España y Colombia. Su experiencia en el diseño y construcción de edificaciones, junto con su participación en importantes constructoras, le ha permitido comprender los desafíos reales que enfrentamos como profesionales. Esta sesión no solo les brindará herramientas prácticas, sino que también les ayudará a enfrentar con confianza las decisiones estructurales que definirán el éxito de sus proyectos. Les invito a prestar atención porque lo que aprenderán aquí puede ser el primer paso hacia un nivel completamente nuevo en su carrera. Sin más, los dejo con Aníbal Santibáñez. Adelante, Aníbal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están con todos? Muy buenas noches, arquitectos de Latinoamérica en general. Tenemos arquitectos de Perú, de Colombia, de México. ¿De qué parte tenemos más personas por aquí conectadas? Por favor, todos al chat igual. Perú, Jorge, ok. Muy bien. ¿Los demás de dónde son? México, Sergio de Anda Suárez, perfecto. Danitza Jiménez, Perú, ok, buenísimo, bien, muy bien. Me da muchísimo gusto que estemos todos por aquí. Vamos iniciando este workshop de aquí. Estamos iniciándolo, de hecho, bastante cercano a cuando iba a iniciar la mentoría en estructuras para arquitectos. Este workshop es un taller muy importante que vamos a tener el día de hoy. Doy muchísimas gracias a Antonella por la introducción, por la presentación y vamos adelante. Vamos a dividir el workshop para que sea lo más ameno, rápido, directo posible, muy útil. Yo necesito que todos aquí estemos presentes y que prestemos atención a la parte de detalles, especialmente a la parte de detalles. Es decir, no vamos a ahondar en temas vanos, en temas ligeros, externos, sino vamos a ir directamente al grano, que es lo que nos interesa, por eso es precisamente un workshop teórico práctico directo. Entonces, la premisa de la cual vamos a partir es, ¿será posible que nosotros, pensando estructuralmente a nivel composición arquitectónica, seamos capaces de optimizar un proyecto, es decir, lograr hacer que tenga lo justo y necesario y ya, o pensar que a la hora de componer, cuando esto lo derivemos a un ingeniero estructural o a un estudio de ingenieros estructurales, pues no se vean en la necesidad de incrementar demasiado los costes de mi proyecto a fin de satisfacer la viabilidad del mismo y que esto se pueda construir. Bueno, ok. Esta es la premisa de la cual vamos a partir el día de hoy. Y vamos adelante. Bienvenidos a todos, ¿ok? Vamos a definir un poquito las reglas de este workshop. Por favor, todos, al menos durante el workshop mismo, sin cámaras, sin audios. Por favor, todos en modo silencio. Les voy a pedir que todos tengan un tiempo para ustedes. Vamos a iniciarlo un poco por acá. Ya quienes estuvieron en el pasado workshop, sí, me conocerán un poco, o quien haya llevado alguna mentoría especializada conmigo, tendrán un poco la cercanía de conocerme personalmente. Me dedico al diseño y a la construcción de proyectos en general y he tenido la oportunidad de poder viajar mucho y de participar en proyectos de todo tipo de envergadura, desde proyectos de una amplia y gran envergadura a proyectos muy pequeñitos que también nos dan una visión muy, muy interesante desde el punto de vista estructural, porque hay que solucionar cosas sin dañar la arquitectura, que es lo más importante, de hecho, a la hora de componer. Pero no solamente me dedico a esto, a hacer realidad cosas, materializar estructuras, edificios, puentes, carreteras, pozos de petróleo, etcétera, sino también algo que me apasiona mucho, que es esto. Esto es algo que verdaderamente me apasiona muchísimo. Poder dar a entender conceptos que para todo el mundo son como muy complicados, muy complejos, que pueden parecer sacados de otro mundo, de otro planeta o llenos de fórmulas o números, pero desde un punto de vista muy sencillo, porque no tienen que ser más complicados que eso.
Cuando uno va a la universidad, a las facultades de ingeniería o de arquitectura, bueno, pues cálculo introductorio uno, cálculo diferencial uno, teoría de las luces, etcétera, etcétera, y te llenan de ecuaciones las pizarras y te dan un montón de ejercicios prácticos a resolver, como los pesos volumétricos del terreno, del concreto y del acero, y escapa de allí al entendimiento lógico que una persona, que un profesional debe tener, que es más allá de los números, sino cómo plasmar la parte práctica directamente en un proyecto. Entonces, soy ajeno a esto, no voy a llegar y no te voy a dar un sinfín de integrales, ni nada de eso, ni métodos de Hardy, ni nada complejo, ¿ok? No estamos para complicar las cosas, sino para hacerlas más fáciles y directas. ¿Cómo se va a estructurar este workshop? Vamos a estar aquí alrededor de 1 hora con 20 minutos. Vamos a tener tres partes. La parte número uno es la introducción al concepto estructural. Vamos a hablar rápidamente de la diferencia entre el comportamiento gravitacional y el comportamiento sísmico. Todo en la ingeniería se puede partir casi en dos conceptos madre. En este caso, el comportamiento igual se parte de dos formas, gravitacional y sísmico. Si entiendes esto, sabes cómo se comporta una estructura a nivel general, cualquier tipo de estructura. Parte número dos, vamos a entender un par de conceptos, centro de masas y centro de rigidez, que forma parte esencial de esto. Y parte número tres, vamos a aplicar rápidamente este criterio al diseño arquitectónico para ver qué cosa es lo que podemos optimizar nosotros desde ya en nuestro planteamiento. Vamos a esto. Reglas básicas. Primero, vamos a participar todos en el chat. Por favor, nadie tenga miedo, no hay pregunta mala, no hay duda mala. Todos pueden dejar sus comentarios en el chat sin ningún problema. Vamos a darnos el tiempo de poder responderlos. Trataré de hacerlo en el acto, pero si no, dejaré un espacio de igual forma para poder leerlos a todos y responder todo tipo de inquietud, duda o consulta que tengamos. Las preguntas todas van a ser por escrito, especialmente las que sean de trasfondo y preferentemente al final. Y este tiempo necesito que lo tengas para ti, o sea, que te desconectes. Que por favor esta hora con 20, hora con 30 minutos estés totalmente enfocado en ti. Enfocado, enfocada en ti, porque es algo que ya vamos a ver cómo lo aplicamos, pero es algo que va a cambiar y debería tu forma de pensar en las estructuras. Por favor, apaga distracciones, apaga televisor. Si estás cocinando, deja de cocinar. Si estás leyendo un libro, deja de leerlo. Si es que estás haciendo cualquier otra cosa, por favor, este tiempo tenlo directamente para ti. Y lo último es, bueno, quédate hasta el final porque tenemos algunas pequeñas sorpresas, como siempre en los workshops, para incentivar y beneficiar a quien haya sido muy participativo aquí, quien haya tomado acción y participe, aprenda verdaderamente y quiera aprender en estos talleres que dictamos con ese único fin. ¿Ok? Se quedan hasta el final, sorpresas para quienes se queden. Perfecto. Vamos adelante. ¿Alguna vez has sentido como la frustración al componer arquitectura, como sentir la inseguridad de que lo que estás haciendo no es viable, o que luego la ingeniería cambie o replantee tu proyecto? Incluso peor, que lo intenten mantener de esa manera, pero que lo ensucien colocando como muros, columnas o cosas adicionales, después de que incluso ya renderizaste el proyecto, ya lo presentaste, el cliente ya se enamoró de tu proyecto, ya se enamoró de tu diseño. Y bueno, pues ahí está, un pilar, una columna en el medio de un salón, de una sala, de un comedor, y bueno, pues te estropearon todo lo que ya hiciste. Y eso es lo peor, que hace quedar a uno como que no tan bien. Voy a ayudarte un poco el día de hoy a resolver esto con conceptos técnicos y rápidos de aplicar. ¿Sabías que la ineficiencia estructural parte verdaderamente de la composición arquitectónica? Y aunque no me lo creas ahora, voy a demostrártelo. Como tal, como ya le dije, hay algunos ajustes sencillos que podemos plantearle a la arquitectura desde que estamos componiéndola para hacer que la parte estructural sea optimizada. Eso tiene que ver con un chip, pero no es un chip que está ni en tu AutoCAD, no está ni en tu computadora, no.
Lo tienes que tener acá. Tenemos que cambiar ese chip. Primera parte. Comportamiento sísmico y gravitacional. Ya les había comentado, ya les había dicho que pues hay dos grandes comportamientos. Cuando hablamos de comportamiento estructural, podemos dividirlo en comportamiento estructural sísmico y comportamiento estructural gravitacional, en donde podemos discernir y ver que una estructura se comporta diferente en el día a día, pero no significa que no esté trabajando, sí está trabajando. Acá el escritorio que tengo conmigo está apoyado en una losa, esa losa distribuye su peso a las vigas a los pilares, a los muros, etcétera, y eso se va a las fundaciones o cimentaciones y viceversa. Cuando caminamos, igual, el edificio está constantemente trabajando y disipando energía constantemente. Eso a nivel gravedad, a nivel gravitacional. Y a nivel sísmico, aparentemente trabaja menos, pero cuando trabaja, trabaja muy bien. Y esto lo vamos a entender a continuación. Miren este pequeño mapa. Este es un mapa que podríamos conocer como el mapa de las placas tectónicas, ¿ok? Tiene divisiones en color azul y rojo. Esas divisiones básicamente significan dónde acaba una y dónde empieza otra. Por ejemplo, aquí, donde estoy señalando en color rojo, hay una línea azul que es donde está acabando la placa pacífica y empieza la placa norteamericana. ¿Ok? La gente, todas las personas que viven en México, en esta parte, están en ese límite de unión entre una placa y otra. Esas placas no están necesariamente como que así, como que unas con otras pegadas al mismo nivel, sino que pueden estar una sobre otra superpuestas, presionadas, apretadas, literalmente, a una presión descomunal, muy difícil incluso de medir, de cuantificar. Yo soy peruano y vivo mayormente aquí en el Perú, y en el Perú también tenemos este tema muy cercano a la costa en donde la placa de Nazca está muy pegadita a la placa suramericana y están básicamente una casi sobre otra. Lo que pasa aquí es que cuando estas placas se deslizan entre sí con el tiempo, debido a que están apretadas tanto tiempo, empiezan a deslizarse como que un poquito. Ese poquito en realidad se traduce como enormes vibraciones ondulatorias que viajan kilómetros de kilómetros desde donde están esas placas, que es la roca madre, hasta donde estamos de pie nosotros, que es la parte que aflora en la superficie. En algunos casos en el mundo específicos, la roca madre, es decir, las placas tectónicas, las podemos ver, emanan. Por ejemplo, la cordillera de los Andes, algunas partes del Himalaya, fronteras entre Estados Unidos y Canadá, la parte euroasiática central, en donde ya esa roca madre emana y es una extensión de las placas tectónicas. Cuando chocan, se mueven, bueno, y en resumen, generan ondulaciones que se van hasta arriba y eso es un sismo. Eso se conoce como un sismo que es aceleracional. Esas vibraciones, esas ondulaciones llegan en función de aceleración, mueven todo. Y eso es lo peligroso. Bien, si hago un zoom aquí en el Perú, porque de hecho lo voy a hacer un zoom aquí, tengo como que unos puntitos, ¿no? Tengo puntitos de color rojo, de color verde, unos azules, bueno, pero tengo puntitos y si somos observadores, se van a dar cuenta de que estos puntitos como que están más concentrados, como que acá, se dan cuenta, están concentrados como casi siguiendo esta forma que antes les mencioné. Todo lo que está pegado a la costa allí, en lo que comúnmente se conoce como el cinturón de fuego, es donde tenemos más cantidad de puntitos. ¿Qué significan estos puntitos? En palabras sencillas, es la cantidad de veces que se espera existan o han existido predicciones sísmicas allí. Mientras más puntitos haya, significa que han habido y habrán más. Y mientras menos puntitos haya, significa que han habido menos. ¿Qué significa el color rojo, azul o verde? Simplemente la intensidad.
Como se darán cuenta de manera muy lógica, allí hay no solamente la mayor cantidad de puntitos pegados entre sí, sino también de mayor intensidad, porque están en color rojo. Hay en esa zona espacios en donde tenemos algunos vacíos en esa cantidad de puntitos. Por ejemplo, aquí, aquí también se separan un poco y en la misma costa pegada hay algunos lados, por ejemplo, la capital, Lima, en donde dejan de ser tan rojos y empiezan a ser un poco más verdes o se espacian. Hay como que una brecha entre ellos y eso significa o se le conoce como el silencio sísmico. Eso, la verdad, es que está muy mal, porque mientras más silencio sísmico haya, significa que la energía de las placas tectónicas como que se está acumulando. Y se espera que el sismo que venga en ese silencio sísmico, en ese espacio en donde no hay tantos puntitos, sea cada vez más fuerte, porque la energía seguirá y seguirá acumulándose. Es decir, que nos conviene que hayan sismos, eventualmente sí. Nos conviene porque eso significa que las placas siguen moviéndose, siguen reacomodándose y la energía no se sigue acumulando, más bien está disipándose. Si hay sismos, estamos tranquilos de que eso va liberándose y va liberándose constantemente. Vamos a la siguiente lista. Conclusión de esta parte, los sismos no pueden predecirse, no pasa nada, y los silencios sísmicos como que nos alertan. Más que eso, nada. Eso se traduce en unas aceleraciones que están aquí, pero para no hacerles el cuento como más largo en este aspecto, vamos a ir a zonas. Ya el Perú y todos los países del mundo tienen mapas como estos. Estos mapas ya en lugar de ver puntitos, porque era muy diferente, o sea, yo cómo uso los puntitos para diseñar, ahora lo concentran en zonas. El Perú ha optado por escoger zonas sísmicas de la 1 a la 4, en donde la zona 1 es como más light, más leve en la predicción sísmica, tiene aceleraciones más pequeñitas, que es lógico que mientras más lejos de la costa estemos, pues menor riesgo sísmico hay. Quiero que vean esto de aquí. Este es un mapa de la escala de Richter, ¿ok? Es un mapa de la escala de Richter, que es una de las escalas más aceptadas antes de la escala de momento, en sismos que llegan aproximadamente hasta la magnitud 9. Bien, es una escala logarítmica, es decir, crece de esta manera. No es como que crezca tan linealmente que digamos. Y en función de esto, quiero mencionar que los sismos son logarítmicos, casi como decir de forma coloquial exponenciales, y vamos a ver esta pequeña diferencia. ¿Alguno, y lo pregunto al chat, alguno sabe qué tan fuerte es un sismo de magnitud 5.5 o 5.4? ¿Lo considerarían ya fuerte, sí o no? ¿Se sentiría ya un sismo de estos? Sí, ¿verdad, Jorge? Ok, los demás. Un sismo de magnitud 5.5 ya se siente, ya lo percibes bien. Hay gente que se asusta incluso. Hay gente que con un sismo de 4.5 ya lo hacen salir de su edificación, de su casa y sale a la calle todo y como esté. La forma de calcular la diferencia entre una magnitud y otra a nivel de veces significa una base 10. Los sismos en la magnitud de la escala de Richter están en base 10. Significa que entre un punto y otro hay 10 veces de intensidad sísmica y se calcularía como 10 elevado a la diferencia de esos sismos.
Por ejemplo, si es que yo quisiera ver aproximadamente cuánto hay de diferencia de magnitud entre un sismo de 5.4 y uno de 4.5, pues a nivel número me dirían, pues no es casi ni un punto, no, es 0.9, no es tanto. Entre uno de 4.5 y 5.4 no hay mucho. 10 elevado a ese 0.9 significa que es casi 8 veces más a nivel intensidad, sin entrar en tanto detalle, por supuesto. 8 veces de diferencia. Entonces ahí como que va cambiando la cosa, porque ya no podemos ver esos números, fue un sismo de 6, fue más o menos, fue un sismo de 7, pero no es tanto respecto del de 6, no, entre un punto y otro son 10 veces. Por ejemplo, un sismo ya moderado de grado 8 versus uno de 4.5 por el cual tu esposa te hace salir de la casa si estén cocinando, imagínate, aparentemente es poquito, pero la magnitud es casi 4.000 veces más. O sea, la magnitud de diferencia, estamos hablando de 4.000 veces más. Es un montón. O sea, es descomunal, es descabellado. La diferencia en magnitudes es un montón. Como se dice un poco más eh, coloquialmente, es un infierno de diferencia. Es demasiado. Entonces, sí que son serios los sismos, entendiendo esto. Ahora, vamos a pasar a la parte gravitacional y con esto continuamos con la explicación. Voy a reproducir un vídeo, no tiene sonido, voy a explicarlo. Estos vídeos, bueno, pues acostumbramos a hacerlos con este tipo de kits que ayudan mucho al entendimiento del comportamiento estructural. Este es un vídeo que se hizo en Brasil y ayuda mucho al entendimiento de la parte gravitacional. Voy a comentarlo conforme lo tengamos. Esto que están colocando por aquí son las bases, cimentaciones, son lo que comúnmente llamaríamos unas zapatas. Y esto conforma la fundación o cimentación. A continuación se colocan columnas o pilares de una rigidez idéntica y se colocan algunos arriostres que sirven para simplemente brindar arriostre, confinamiento a las columnas. Las rótulas o los nodos es algo que siempre tenemos que tener presente. La conexión viga-columna, si se dan cuenta, es totalmente flexible. Basta con un pequeño empujón y se va casi de lado. Aquí se tiene un arriostre diagonal, transversal en ambas direcciones. Esto de aquí lo que va a hacer es rigidizar ese pórtico. Es como si dentro de ese pórtico que hubiese sido de acero o que hubiese sido de concreto, colocásemos ladrillos dentro, mampostería, estaríamos rigidizando el muro y se volvería una especie de placa, se volvería un muro. Si es que no queremos rigidizarlo de esa manera, hay más maneras de rigidizar. Por ejemplo, generando empotramientos, generando restricciones en la base y en los nodos. Estas restricciones evitan el giro, hacen que el giro esté restringido, valga la redundancia. ¿Se dan cuenta? Como que se restringe el giro en esos puntos. Si se quitasen estas ligaciones rígidas, pues el giro existiría. En ese punto existiría el giro, la flexibilidad aumentaría, como en ese caso en la esquina inferior derecha. Es flexible, en la esquina inferior izquierda es rígido, está empotrado. Abajo se permite el giro, arriba se restringe. Esto tiene que ver con la parte gravitacional de cómo se comportaría un pórtico de alguna u otra manera a nivel de desplazamientos internos. Esto se puede ver de manera lateral como verticalmente, que es lo ideal. Vamos con esto. Aquí termina el vídeo. Esto ya no tiene rigidez. Se cae. La rigidez es algo muy importante. Y vamos adelante. Vamos a jugar con algunas variables el día de hoy. Quienes estuvieron en el workshop pasado se acordarán mucho de este criterio.
el coeficiente estructural. Ya sabemos que el coeficiente estructural tiene que estar entre un 1% y ronda aproximadamente el 4% para edificaciones altas de concreto reforzado a nivel densidad. Esto de aquí lo explicamos muy bien en la mentoría en el transcurso del avance del tiempo, pero les adelanto que en la parte izquierda tenemos la parte de la densidad, es decir, qué tanta cantidad de estructura debe existir por unidad de área en general de una planta típica en un proyecto arquitectónico. Y para eso utilizamos dos conceptos, densidad de muros y coeficiente estructural, que es densidad de concreto. Y por otro lado, en la parte derecha, tenemos los criterios o principios de estructuración. Si ustedes van a Google y escriben criterios de estructuración, les pueden salir 20, 30, 50 tipos de criterios de distintos tipos de autores. Pero estos 7 criterios de estructuración son los que utilizamos frecuentemente porque son los que engloban a absolutamente todos los demás criterios. Estos criterios se pueden encontrar en la obra intelectual en el libro de Antonio Blanco Blasco y vamos a tocar el día de hoy este de aquí y este otro que engloba casi a los demás. Implicidad y simetría y rigidez lateral. Entonces, con esto vamos a llevar el workshop al siguiente nivel. Centro de masas y centro de rigidez. Bien, yo les había comentado lo siguiente y voy a hacer esta explicación muy pequeña, muy cortita. ¿Cuál es la diferencia entre el comportamiento gravitacional y el comportamiento sísmico? Fíjense, a nivel gravedad, cualquier edificio tiende a comportarse de la siguiente manera. Las cargas las podemos tener encima como desees, distribuidas, concentradas, unas más grandes, otras más, como desees, pero el swing de este comportamiento es el siguiente. La flexocompresión que ejercen las cargas directamente sobre cualquier estructura, tratando de hundirla, de presionarla sobre el terreno y hacer que el terreno falle, se rompa, se corte. Entonces, debido a esto, empiezan a deflectarse las vigas y las losas de una manera similar a esta y las columnas empiezan a girar de esta manera de forma similar a un pandeo porque la flexión se traslada también a ellas y esto de aquí se va pues al terreno y esta es la parte del comportamiento gravitacional resumida de manera olímpica. El comportamiento sísmico que ahora lo vamos a utilizar es así. Esto es el mismo edificio, lo siento si salió un poco como más grande. ¿Qué pasa cuando viene un sismo? Cuando las placas se juntan, todo lo que hemos visto, bueno, vienen las aceleraciones, se posicionan en la superficie, listo, y esas aceleraciones hacen vibrar el terreno de manera ondulatoria y aceleracional, haciendo que esas aceleraciones se transmitan a la estructura. Todas las estructuras tienen una forma natural de vibración, es decir, es como si bailaran diferente. Yo puedo tener un edificio, y este es un ejemplo que es muy fácil de entender, al que le guste bailar al ritmo del reggaetón, por ejemplo, otro edificio al que le guste bailar salsa, otro edificio al que le guste bailar bachata, todos vibran diferente, unos más rápidos que otros, unos más lentos que otros, todos bailan diferente, en función de qué, de su composición arquitectónica y esto. Entonces, el chiste está en hacer que los edificios no bailen como el suelo cuando viene un sismo. Así de sencillo, que el edificio no baile como el suelo cuando viene un sismo, porque si no entran en resonancia, las fuerzas sísmicas se amplifican y el edificio colapsa. Entonces, las fuerzas sísmicas se posicionan aquí en la base. La fuerza sísmica, ya sabemos, depende de muchas cosas, pero se posiciona en la base y tratará de cortar la base y de hacer que el edificio baile el mismo sismo.
La forma de movimiento va más o menos así. El edificio se mueve de izquierda a derecha, primero hacia un lado, luego hacia el otro, de una manera similar a esta, generando estos desplazamientos que en la ingeniería conocemos como derivas, pero bueno, se va hacia un lado, luego se va hacia el otro y terminamos teniendo como un edificio bailando de un lado a otro parecido a esto. Va y viene. Esos desplazamientos deformarán los muros, deformarán las placas, las columnas, y eso en la arquitectura hay que saberlo controlar. Escúchenme, hay que saberlo controlar, porque no existe, ni existirá jamás, ni un software, ni ningún ingeniero estructural en el universo capaz de hacer que una estructura desde la composición arquitectónica mal planteada se comporte bien. Esto de aquí es la filosofía básica del entendimiento. Ahora, centro de masas y centro de rigidez. Voy a preguntar al chat esto, solamente un sí o no. ¿Saben qué es centro de masas y centro de rigidez? ¿Sí o no? Eso es un no. No, no. ¿Ok? No se sientan mal por no saberlo. Es normal, se busca que se deba hacer. Hay mucho que trabajar en esto, pero vamos a ello. A ver, necesito total atención en este punto, pero por total me refiero a total, total. Voy a graficar a una persona, así tal cual, no importa, con palitos. Ahora, todos por favor al chat me van respondiendo. Esta persona la voy a graficar también vista en planta para un lado están sus manos y para el otro lado están sus piernas. Listo. Si ustedes me dijesen dónde se encuentra el centro como geométrico de esta persona, se puede entender que ese centro geométrico, ese centro como donde se encuentra toda su masa concentrada, está más o menos por el medio, ¿no? Más o menos en el centro de la cabeza visto en planta y más o menos en el centro del cuerpo, si es que estamos hablando de simetría perfecta. Ahí se encuentra el centro de todo. Imagínense que ustedes son esa persona. Son esa persona y tienen un lado izquierdo y un lado derecho. Hasta aquí todos estamos, todos me siguen, sí o no, al chat nada más. Todos sí, Sergio sí, Jorge sí, DLM sí, los demás, sí, Gerson, sí, Ruth, ok, excelente. Persona simétrica, lado izquierdo y lado derecho, excelente. Bien, ¿qué pasa aquí? Vamos a suponer que yo estoy al frente de ustedes, ustedes son esa persona y vengo y los empujo, les doy un empujón en el pecho. Lo más probable es que como ustedes tienen sus dos manos y sus dos pies, pues simplemente tiendan a retroceder, a dar un paso hacia atrás y no se caigan, porque tienen estabilidad, porque tienen la posibilidad de moverse y como son simétricos, tenderán a desplazarse simétricamente. Si yo los empujo en el medio, se desplazarán simétricamente hacia atrás. ¿Qué pasa si es que ahora les digo que les voy a soldar el pie izquierdo? Imagínense, están de pie,
yo le sueldo el pie izquierdo al piso. No pueden mover el pie izquierdo. No lo pueden mover. Está ahí, soldado. Lo anclamos, lo martillamos, no sé, pero queda ahí fijo. Si los vuelvo a empujar, ustedes van a tender a girar un poco respecto de ese pie izquierdo, precisamente porque está soldado, porque no se puede mover, no puede retroceder. Van a tender a girar un poquito, van a tender a rotar. Eso significa que el centro de rigidez se ha movido y se ha posicionado ahora un poco más hacia la izquierda. Ahora su centro de rigidez, valga la redundancia de ustedes, está más orientado hacia donde ustedes tienen un pivote, algo fijo. ¿Qué pasa si ahora complico más la situación y les digo, bueno, por favor carga un bidón con agua, un balde con agua, y esto de aquí va a pesar 20 kilogramos aproximadamente? Yo te vuelvo a empujar, estoy seguro de que te caes, porque el agua, con todo ese peso, va a hacer que tú gires totalmente respecto de ese eje. Eso significa que el centro de masas se ha desplazado hacia un lado. Cuando el centro de rigidez y el centro de masas se separan, tenemos problemas cuando hay sismos. Las estructuras giran, generan torsión, se caen, amplifican las fuerzas sísmicas. Lo que he hecho con esta persona es soldarle un pie a un lado, darle más rigidez. Ojo, al soldarle un pie a un lado, le he dado más rigidez a ese lado. Y al haberle puesto en el hombro opuesto más peso, más masa, le estoy moviendo el centro de masas para el otro lado opuesto. Entonces desbalanceo totalmente la estructura que inicialmente era bastante perfecta. Listo. ¿Cómo se ve esto en un planteamiento arquitectónico? Voy a hacer ejemplos primero muy sencillos para que se entienda la gravedad de este asunto. Y voy a partir de una losa cuadrangular perfecta. Vamos a suponer que este cuadrado de aquí es mi planteamiento arquitectónico, es mi losa, es mi diafragma. Y tiene puntos A, B, C, D. Y bueno, ya que es un cuadrado perfecto, el cruce de las diagonales me va a dar exactamente aquí. Es el punto E. Y voy a colocar 4 columnas. No importa la dimensión de las columnas, pero quiero que se entienda que son 4 columnas iguales. Son idénticas, no importa la dimensión, son iguales. Una en cada esquina. Entonces, esta es la estructura más básica y cuadrada y perfecta por excelencia. 4 pilares y una losa. Todo mide lo mismo. A por un lado, A por el otro lado. Ahora, la pregunta para ustedes y todos en el chat, por favor, nuevamente. ¿Dónde creen ustedes que se encuentra el centro de masas de este planteamiento? ¿En A, B, C, D o E? Gerson en E. Ok, listo, excelente. No hay como que ni más vuelta que darle. El centro de masas está en E. Lo voy a graficar así. Centro, ok. Centro de masas está en E. Perfecto, todos están muy bien. Y la misma pregunta, pero para el centro de rigidez. ¿Dónde creen ustedes, si yo tuviese que poner en esa planta un punto, dónde estaría el centro de rigidez? ¿A, B, C, D o E?
Sin miedo, adelante. El centro de masas, ok, está en E. Y el centro de rigidez A, B, C, D o E. E, otra vez en E, ¿sí? Correcto. El centro de rigidez está en E. Cuando centro de masas, escúchenme claramente lo que voy a decir, cuando centro de masas y centro de rigidez están en el mismo lugar o muy cerca, ¿saben lo que pasa cuando viene un sismo? Se comporta la estructura perfectamente. Si un sismo viene, va a intentar colocar su fuerza en el centro de masas. Es allí el lugar geométrico donde todas las masas coinciden. Como tengo ese centro rodeado de la misma cantidad de masa, el centro está en E. Entonces, esta estructura se va a mover perfectamente bien de izquierda a derecha, la misma cantidad, la misma magnitud de distancia en todos sus puntos. Es decir, si B estaba aquí, ahora B está acá. Si se desplazó X, pues aquí C también se va a volver a posicionar acá a una distancia X. D lo mismo. Cuando centro de masas y centro de rigidez coinciden, tenemos un comportamiento estructural favorable, óptimo, sencillo. Ok. El problema estará en esto. Voy a seguir con el ejemplo sencillo, pero vamos a cambiar algo. Seguimos con la misma losa. Yo tengo igual la losa cuadrada, tengo igual las mismas columnas de aquí, pero voy a adicionar, voy a reemplazar, de hecho, unas columnas que estaban aquí abajo por estos muros. Estos muros, placas, son elementos más rígidos, están como anclados, ¿no? Son como más fuertes, como más rígidos. Y voy a volver a colocar los puntos. A, B, C, D, E. Vuelvo a preguntar. ¿Ustedes creen que yo he adicionado como que mucha masa? No, ¿verdad? Entonces, centro de masas probablemente sigue estando en E o muy, muy cerquita a E, porque no es verdad, no he adicionado mucha masa como tal. Casi despreciable. Entonces, el centro de masas va a seguir estando aquí. La pregunta es, ¿dónde está ahora el centro de rigidez? ¿Creen que se movió? ¿Sí o no? Claro, exacto, Sergio, más cercano a DC. El centro de rigidez, ahora por total lógica, está probablemente algo por aquí. El centro de rigidez se ha movido, se ha desplazado, ha bajado, generando una distancia considerable entre el centro de masas y el centro de rigidez. Cuando esto trabaje gravitacionalmente, casi ni cuenta nos vamos a dar del problema. El tema está en cuando venga una fuerza sísmica, intentará posicionarse de nuevo en el eje del centro de masas y hará rotar, girar la estructura respecto del pie fijo. ¿Se acuerdan cuando yo les di como que un bidón de agua a un lado y en el otro les soldé el pie? Si yo los empujo la masa hacia que ustedes giren, roten, se tuerzan sobre su columna respecto de su pie que está soldado, lo mismo sucede. Entonces, esto va a tener un comportamiento horrible. Va a girar esto de esta manera, haciendo que la parte o el eje DC, que es más rígido, casi no se mueva. Y el eje AB se mueva demasiado. Y no solo se mueva, sino también se tuerza. Esto ahora es A', B',
C', que tal vez no se movió tanto, D'. Este comportamiento es pésimo. Esto se llama torsión. Esto amplifica las fuerzas en la base de un edificio. De verdad, esto es meramente pésimo, esto está muy, muy mal y esto se tiene que evitar. ¿Saben? Podríamos complicarlo mucho más. ¿Qué pasaría si en este planteamiento cuadrado mi cliente quería tener, imagínense, una piscina en voladizo en el eje AB y que yo saque por aquí un volado aquí más grande y lo llene de agua? Y esto de aquí es una piscina en un voladizo que vuele, no sé, 3, 4, 5 metros de volado de piscina. Pregunta. Al haber hecho yo eso, ese voladizo con una piscina, ¿qué creen que estoy desfasando ahora? ¿Centro de masas o centro de rigidez? Más. Y eso empeoraría la situación. Empeoraría esto definitivamente, porque no lo hubiera hecho un criterio. Ahora el centro de masas estaría mucho más alejado todavía. Mi centro de masas que antes estaba aquí, ahora se va a ir acá. Y miren la tremenda distancia que yo tendría entre el centro de masas y el centro de rigidez. Un metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. En un sismo, cada metro cúbico de agua es una tonelada dinámica que se está moviendo de izquierda a derecha, amplificando las fuerzas sísmicas en las columnas y muros de los primeros niveles. Este concepto, yo sé que todos me dijeron que no sabían que era centro de masas y centro de rigidez, pero ahora que ya lo saben, pues se puede hacer algo para que a la hora de plantear proyectos, el centro de masa y el centro de rigidez como que estén cerca o lo más cerca posible. Primer principio de estructuración, simplicidad y simetría. Miren, este proyecto es un ejemplo de un libro que se llama Estructuración y Diseño de Edificios en Concreto Reforzado. Quiero que vean algo. Si yo parto esto más o menos como por la mitad, tengo un lado derecho y un lado izquierdo. El lado derecho y el lado izquierdo están divididos como por un pequeño túnel. Y digo pequeño porque su relación de área en planta es como muy chiquito respecto del volumen que tengo a la izquierda y del que tengo a la derecha. Pero adicionalmente tenemos aquí un gran muro, que estoy pintando en color rojo. Es un gran muro largo que va a lo largo y ancho de todo el edificio, pero que está en el eje E, en el lado derecho. Y aparte tengo unas escaleras aquí, también de concreto reforzado. Por otro lado, la losa, que es lo que más aporta masa, está acá. Y aquí hay poca losa. Pregunta. Al chat responden todos, por favor. ¿Dónde hay más masa? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? Izquierdo. Ok. ¿Hay más masa en el lado izquierdo? Eso es cierto. Hay mucha losa. Entonces el centro de masas va a estar por aquí. ¿Y dónde hay más rigidez? ¿Dónde hay como más muros, más escaleras, más elementos que estén bien anclados hasta abajo? Rigidez a la derecha. El centro de rigidez estará más orientado al lado. ¿Saben qué es lo que termina de rematar este planteamiento? Que entre la ubicación donde está el centro de masas y la ubicación donde está el centro de rigidez hay un estrangulamiento.
Lo que va a pasar cuando venga un sismo, especialmente en la dirección vertical, es que la fuerza se va a colocar aquí y va a intentar mover todo esto de esta manera, generando fallas en ese puente. Y esto se va a mover tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. De una y otra vez, esto va a generar torsiones en este sentido. Ahora, ya que lo estamos entendiendo muy bien, quiero hacer una lista aquí con ustedes y la voy a dejar en el chat. Los elementos que aportan masa, pero no rigidez, son, obviamente, las losas. Las losas en general aportan masa porque tienen que ser cargadas, pero no aportan rigidez porque no están ancladas a la tierra, no tienen continuidad desde abajo. ¿Qué más aporta masa, pero no aporta rigidez? Pues los elementos muy bonitos, los voladizos. Los voladizos aportan masa, pero no aportan rigidez. No están anclados al piso, no tienen continuidad, no son algo que rigidice un lado. ¿Se entiende? ¿Qué elementos aportan rigidez, pero no masa? Es decir, no tanta masa. Placas, muros, escaleras. Entonces, si yo quisiera mover centros de masa y centro de rigidez, debo jugar con este tipo de elementos. A nivel composición arquitectónica, nosotros podemos ir optimizando esto desde un punto de vista. Por ejemplo, si es que yo tuviese un terreno muy alargado como este y el cliente quisiese tener una piscina en el último nivel, sería bien complicado que a mí se me ocurra hacer que la piscina esté en un extremo y encima en un voladizo, porque esto de aquí me va a generar demasiada masa. Y si por el otro lado yo quiero en mi planteamiento arquitectónico colocar cajas de ascensores atrás, estas cajas de ascensores son cubículos de concreto reforzado. Eso significa que son excesivamente rígidos. Y de alguna u otra forma por aquí atrás tal vez unas escaleras. Significa que este lado tiene demasiada rigidez. Para compensar este tipo de situaciones, significa que yo debo mover la rigidez para la derecha lo más que pueda y la masa para la izquierda lo más que pueda, tratando de que se junten en un punto muy cercano. Esa es la conclusión de esta parte. Centro de masas y centro de rigidez son conceptos que si bien tienen algo de parecido, no son lo mismo. Voladizos aportan masa, mucha masa, pero no son rígidos porque no tienen columnas ni pilares, por algo son voladizos. No son rígidos, no aportan rigidez. Es una gran cantidad de masa que está flotando en el aire, que cuando venga un sismo se va a mover de un lado a otro y va a hacer que toda la estructura que tengo atrás se tuerza. Plantearlo, por supuesto que no es imposible, me encanta plantear voladizos, pero hay que tener un poco de criterio para posicionarlos. Si es que yo quiero hacer que la masa del lado derecho se disminuya, puedo tener algunos artificios. Por ejemplo, un doble altura quita masa. Esto es menos masa y puedo ir desplazando la masa hacia la izquierda. La doble altura quita masa porque al quitar losa quito peso.
¿Y cómo aumento rigidez? Pues bueno, puedo plantear las escaleras o los ascensores más cerca al centro. Puedo colocar cercano a la extensión de voladizo los muros o placas más rígidas para que la rigidez empiece a moverse para el otro lado. Y así, centro de masas y centro de rigidez van a ir tendiendo a acercarse. Esa es la idea de la optimización en el planteamiento arquitectónico para evitar que los costos estructurales aumenten en exceso. Porque cuando un ingeniero estructural promedio vea esto, lo primero que va a decir es, ok, tienes por acá 25 metros cúbicos de agua, o sea, 25 toneladas de masa flotando, y por otro lado, tienes una cantidad enorme de rigidez generalizada. Esto cuando venga un sismo, ¿saben cómo se va a comportar eso? Se va a comportar horrible. Pero ya se los grafico. Fuerza sísmica, y esto se va a comportar así. Y aquí se generará tracciones y fallas, muros, placas, todo, y esto podría eventualmente. Esto, sumado a formas de categoría irregular como estas, pueden empeorar este proceso. Cuando nosotros tenemos irregularidades excesivas, como formas en L excesivas, formas en T, formas en H, cuando una fuerza sísmica viene, tiende a querer hacer algo parecido. Es como si yo tuviese varias formas diferentes. Si yo empujo esta L, esto va a tender a moverse de esta manera. Si yo empujo esta T, la T va a tender a moverse así. Si empujo la H, vamos a tener algo como esto. ¿Se entiende? Esto se puede solucionar de dos maneras generales. La primera y más común es con juntas sísmicas, que significa dividir la estructura en partes más sencillas, y la segunda es con rigidización, es decir, optar por la opción de rigidizar. Si yo sé que estos puntos de aquí son los que más se van a desplazar y que aquí voy a tener la mayor cantidad de esfuerzos, pues no me quedará de otra que colocar aquí buenos elementos estructurales, grandes muros, grandes pivots, para que esos puntos que me están generando un problema no se muevan. Al disminuir esos movimientos, esas derivas, esos desplazamientos, entonces yo estaré garantizando que esto no falle catastróficamente, pero va a significar un costo en mi proyecto hacer esto. Las juntas sísmicas buscan, por lo contrario, dividir estructuras en partes como que más sencillas, más pequeñitas, más sencillas. Si yo tengo cambios bruscos volumétricos entre un lado y otro, una de mis exalumnas tenía un terreno en donde tenía que hacer un proyecto algo así. Esto tenía 3 niveles y todo lo demás tenía aproximadamente 18 niveles. Lo más sencillo en este caso fue no te compliques con eso, porque si te centras en que estructuralmente debe estar unido, vas a tener muchos problemas allí. Eso va a fallar. Hay formas de tapar esas juntas. Esas juntas se calculan. Para 3 niveles, normalmente no debería exceder de los 5 centímetros si está bien calculado eso. Incluso podría mantenerse con 3 centímetros de separación sísmica, como dice la norma técnica internacional. Entonces, hay formas. Aquí hay ejemplos de cómo es que una estructura puede comportarse sísmicamente bien o mal en función de las decisiones que se tomen, en función de dónde yo coloque la masa y dónde yo coloque la rigidez, en función de la geometría. Las conclusiones de esta parte son las siguientes. Centros de masa y centros de rigidez deben tratar de estar lo más cerca posible. Si quieres sacar una piscina en el lado derecho de un edificio, pues saca otra a la izquierda si es que es posible. Si no, haz otro voladizo del otro lado.
Compensa la masa que hay en un lado con la masa que puedes poner en el otro. Si quieres poner las cajas de ascensores por un lado, está bien, puedes ponerlas muy lejos del centro. Pero si adicionalmente al costado de las cajas de ascensores quieres colocar escaleras, muros rígidos, placas, muros de contención, estarías concentrando demasiada rigidez en un solo punto y no te conviene. Va a ser excesivamente caro, va a ser inviable a nivel costes. Y eso va a hacer que alguien cambie tu proyecto. Y no queremos eso. Este proyecto es un ejemplo que les voy a mostrar. Es un proyecto que estuvo concursando en un proyecto de arquitectura que es nuestro. Es una casa, la casa Portobelo 2. Está inspirada perdón, Portobelo 3. Está inspirada en un ave. Voy a salir de aquí, voy a mostrar un poco los planos de esta casa. Los tengo por acá, ¿ok? Todos deberían estar viendo los planos de la casa. Esta es la arquitectura, ya no nos queda como mucho tiempo. Esta es la arquitectura y está dividida en tres bloques. Un bloque de dormitorios espejo en la parte inferior. Ahí está. Precisamente porque el dueño tenía como dos hijitas y quería tener dormitorios iguales. El dormitorio principal, que está por aquí, es una isla, un dormitorio con un pequeño walk-in closet y un baño rodeado de agua. Toda la piscina es un complejo estructural que sirve también de cimentación de la edificación. O sea, la edificación está cimentada sobre la losa de una piscina. Y el ala social, la sala, comedor y cocina. Todo esto en un terreno como de 1000 metros cuadrados. Bueno, aquí están los cortes. El problema está en que cómo hacía yo para poder pasar por este puente entre un bloque y el otro, porque ese bloque iba a ser como muy delgadito. Fíjense, esto está como muy pequeño, este otro pedazo está muy pequeño, pero tengo que techarlo igual. O sea, yo tenía que techarlo porque si no te mojas en una lluvia. Entonces, solución estructural en un caso como este, bueno, de hecho, sí, acá se ve la misma estructura de la piscina. La solución estructural aquí es una junta sísmica, junta de construcción, de 1 pulgada que separa nada más un bloque del siguiente bloque y este bloque a su misma vez del siguiente. Si yo me empecinaba con unir todo eso, cuando esto tuviese movimientos sísmicos, esos pequeños puentes que solo servían para brindar techo en caso de lluvia, para transitar por ese túnel, por ese puente o pasadizo, se iban a fracturar. Yo no podía empecinarme en unir las estructuras, en este caso, hablando a nivel estructural, entre diafragma y diafragma, entre losa y losa, porque eso iba a generar algo terrible. Casos como estos tenemos un montón. Por ejemplo, esta es una edificación de 850 metros cuadrados construidos que hemos diseñado y construido. Tenía una doble altura aquí, enorme. La arquitectura se ve un poco mejor. Tiene una doble altura aquí que ocupa todo este espacio. Entonces me deja un túnel en este lugar que une un lado y otro de la edificación. A nivel estructural, este túnel, si se dan un poco cuenta, está diseñado en concreto reforzado, porque aquí no se quería generar juntas sísmicas. Era una casa muy importante, muy costosa, ya de por sí, muy amplia, y si yo pasaba una junta sísmica por el medio de la sala, no era algo como razonable. Es allí donde optamos por la opción de rigidizar. Rigidizamos el ala más larga y hasta aquí también se pusieron juntas, colocando muros de albañilería confinada o mampostería confinada en la dirección en donde nos convenía, colocando placas que estructuralmente, verdaderamente, no es que aporten demasiada relevancia a nivel gravitacional, sirven sísmicamente, porque esas placas de allí iban a evitar que todo el lado, toda esta ala, imagínense la longitud, toda esa ala haga esto y quiebre el túnel. Y el túnel, definitivamente de hormigón reforzado. También caso de la vida real, por supuesto. Hay opciones en donde se puede optar también por rigidizar esta edificación en una forma de H. También tenía alas que en un movimiento sísmico podían desencadenar
algo más serio y se podía rigidizar. Se rigidizó pasando vigas invertidas y pórticos en esos encuentros del H. Por eso es que estas columnas de aquí, las C6 que están viendo por acá, están unidas por unas vigas que si bien son invertidas y tienen un tamaño bastante generoso para la luz que cubren, evitan que yo pase dos juntas sísmicas en toda la edificación. Esto hace que podamos resolver de las dos maneras, sin sacrificar arquitectónicamente algo, sin aumentar innecesariamente los costos, pero tomando decisiones específicas para cada caso. Podemos optar por rigidizar, podemos optar por separar, pero todo al final converge en dónde posicionamos centro de masas y centro de rigidez. En este caso específico, ambos, por la simetría estructural, caen casi en el medio. Están como muy juntos uno sobre otro. Con esto vamos a pasar a la parte final. Quiero mencionarles algo antes de que nos vayamos, y esto es lo más importante de ello. Quiero que entendamos que lo que hemos aprendido hoy podría, podría verdaderamente complicar un planteamiento. ¿Qué pasa cuando la parte arquitectónica desconoce en profundidad este tipo de temas? Hay muchos comentarios en general sobre que un profesional debe hacer otra cosa y luego derivarlo al otro, pero eso es totalmente equívoco. Los profesionales, independientemente de la especialización que tengan, deben ser capaces de entenderse y de tener una base técnica suficientemente sólida para plantear algo con criterio. Ojo, no estoy diciendo que tengan que ser especialistas. Un ingeniero estructural no tiene que ser especialista en arquitectura y un arquitecto no tiene que ser especialista en eso, pero debe poder plantear con este tipo de criterios bien, porque eso ahorra costos, hace quedar bien. Y miren esto, imagínense, un arquitecto le voy a poner un nombre, no sé, Juan. Juan tiene un encargo arquitectónico, un proyecto hermoso, muy lindo. Hay que tener terrazas, piscinas en voladizo, igual, imagínense. Cubrir grandes luces. ¿Qué pasa si Juan no conoce este tipo de conceptos? Tiene dudas al componer. Intenta hacerlo de forma viable, lo hace por su cuenta, avanza, bueno, pero si las dudas no lo dejan avanzar, pues va y llama a un ingeniero y le dice, oye, mira, esto ya se puede hacer así, dependiendo del tipo de ingeniero que te toque, te puede ayudar a resolver eso tal cual lo deseas, guiarte y sentarse contigo horas a tu costado, sin explicarte correctamente un fundamento técnico, llenarte algunas columnas, no podría rebatir Juan nada sobre esto. O en su defecto, bueno, el ingeniero llega y cambia la posición o el curso del proyecto. Bueno, Juan, convencido de que ya cambió todo, de alguna u otra manera, se lanza y lo hace por su cuenta, hace la composición volumétrica, imagínense eso, hace la composición volumétrica que demora buen tiempo, levanta el 3D, renderiza el proyecto, lo tiene todo lindo, piensa que está bien resuelto como se lo han explicado a él, va y lo presenta al cliente, y el cliente le dice, ¿sabes qué? La terraza me quedó muy chica. No me gusta que esté sobresaliendo esa columna de allí de la esquina. ¿Por qué el voladizo que tiene la piscina ha quedado tan corto, no puede ser más allá? ¿Y por qué no lo pusiste al costado de mi habitación donde yo quería? Juan puede regresar, quitar esos elementos que no le gustan al cliente. El cliente, bueno, aprueba los nuevos cambios, se enamora del proyecto y dice, bueno, ahora sí me gusta. Listo, el arquitecto se va feliz con el proyecto aprobado, llega donde el ingeniero le dice, mira, ya tengo el proyecto, terminémoslo. Y el ingeniero de nuevo dice, oye, pero esto no es lo que yo te di al inicio. Yo no te lo expliqué de esa manera. ¿Por qué has quitado esas columnas? Eran importantes. ¿Por qué no las modificaste con criterio? ¿Por qué agrandaste ese voladizo si no teníamos continuidad del otro lado para poder hacer un balanceo de cargas? Porque el cliente quería. Ok, eso significará replantear aquí, mover los ejes, retroceder esta parte, y de nuevo entran los cambios, y de nuevo se tiene que renderizar, y de nuevo se tienen que quitar las cosas, volver a poner, hasta que el arquitecto Juan va y le dice al cliente que pues lo siente, que se está demorando más de lo que él pensaba, que debió entregarlo hace 2 semanas, pero han habido algunos cambios que han significado más tiempo.
Juan empieza a perder dinero, sí. El cliente se decepciona definitivamente de Juan, del arquitecto. Imagínense esa frustración, de hecho, la he vivido personalmente cómo es que arquitectos, colegas, amigos, llegaban diciendo, oye, o no me llevo con el ingeniero, o no lo entiendo, o me está haciendo la vida imposible y no soy capaz de refutar eso. Yo sé que se puede, pero no soy capaz de refutarlo. He perdido proyectos, han salido más caros, no he podido hacer eso. El arquitecto empieza a perder libertad creativa, que es lo mejor que tiene un arquitecto en realidad. De hecho, poder tener libertad creativa, poder hacer todo lo que tienes en la mente con fundamento técnico es lo más importante que te puede pasar. Entonces, esto de aquí no es algo como que sea muy bonito. Perder libertad creativa hace que con el tiempo nos pase lo siguiente. Depender constantemente de un ingeniero estructural. Cada uno tiene su trabajo, tiene su importancia, por supuesto. Y sí, dependemos de alguna u otra manera unos de otros para hacer un proyecto, por supuesto. Pero que todo lo que tú hagas te lo tengas que cambiar, ya está complicado. Los cambios drásticos por limitaciones estructurales, imagínense, una cosa es ampliar, quitar o disminuir 10, 15 o 20 centímetros de un elemento estructural y otra es replantear totalmente el proyecto, cambiar ambientes, cerrar espacios. Falta de control sobre costos, aumentar el tiempo de diseño, un ciclo interminable de consultas, idas y venidas en el expediente técnico. Frustración por incompatibilidades, empezar a decir, bueno, se pudo, no se pudo, no fue compatible, hay que cambiarlo, vuelve a pasar el CAD, vuelve a pasar el Revit, vuelve a pasar el modelo. Dificultad por comunicar todas las ideas que tienes. Imagínate no poder rebatir nada. Diseños inviables, entre otras cosas como la pérdida de confianza de un cliente o una competitividad baja. Si esto lo solucionamos de raíz, ojo, de raíz, la raíz no significa estudiar una maestría en estructuras, eso no es así. De raíz significa entender los criterios tan básicos como son estos de la forma correcta, en un paso a paso iterativo, que se pueda automatizar en el diseño arquitectónico, que podamos tener la garantía de saber que la cantidad de columnas está bien calculada, que la cantidad de pórticos está bien, que el espacio entre ejes está bien, que cuando esto pase por las manos de un ingeniero estructural, en este caso podría ser por las mías, el análisis sea muy rápido, muy fácil y te diga, ok, eso está excelente en realidad. Casi no hay ningún ajuste que hacer, son mínimos, son pequeños. No hay grandes cambios. Está excelente, esto funciona, trabaja bien estructuralmente. Yo me encargo. Si un arquitecto sí tiene esa confianza, pasa esto que te contaba. La mente vuela rápidamente, se distribuye pensando ya en grandes voladizos, en grandes claros, en masa, en rigidez, en criterios estructurales, en los criterios de estructuración. Esto nace desde la arquitectura. La arquitectura ya contempla una estructuración. Así le pongas o no nombres de vigas o columnas, así le pongas o no acero, eso no importa, eso ya tiene un comportamiento predefinido. La arquitectura tiene un comportamiento predefinido. Cuando el ingeniero, en este caso, en mi caso, revisa, porque ya me ha pasado, cuando he trabajado con muchos exalumnos míos personalmente y han llegado con sus planteamientos, me asombro verdaderamente del nivel estructural que pudieron plantear en eso. O sea, no, ya mi trabajo se reduce a aceptar el planteamiento arquitectónico tal como está, con cambios insignificantes, sin dar mayor pero, sin preguntar mayores cosas, respetar el planteamiento arquitectónico y diseñarlo. Eso hace que el arquitecto tenga libertad creativa para plasmar todo lo que sueña, todo lo que se puede con técnica. Esto es todo lo que se puede ganar. A nivel valor es increíble. Diseños audaces en realidad. Y no limitarte a encasillarte en un cuadrado. En espacios de cada 3 metros tengo que colocar columnas. Optimizar costos, de todas maneras. Más fluidez y comunicación, poder rebatir, poder proponer estructuralmente soluciones. Ahorrar mucho tiempo, percepción por parte del cliente. Mejor control sobre el impacto visual y la competitividad. Esto de aquí
Y esto es parte de la sorpresa que tenemos para ustedes. Lo vemos en nuestra mentoría especializada en estructuras para arquitectos. Esto es otra parte a la que me dedico y lo hago, como lo mencioné en un principio, verdaderamente por pasiones, porque lejos de diseñar y construir, me gusta hacer esto. Esto es algo que ya lo contaba en otros workshops y ha tenido un impacto en las personas, en los arquitectos de América Latina, increíble. Han tomado esta mentoría alrededor de 4.000 arquitectos. Tenemos más de 250 casos de éxito. Los comentarios que ven en pantalla son de algunos de ellos.